Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar acerca del neoclásico en Francia y el resto de Europa. Mi nombre es Martínez de la Cruz Javier y empezamos con nuestro primer punto que son las generalidades, en donde tenemos que la arquitectura neoclásica pues es un estilo arquitectónico occidental que produjo más bien el movimiento del mismo nombre, el neoclásico, y que comenzó a mediados del siglo XVIII. Todo esto por una reacción en contra del estilo barroco de ornamentación naturalista y que algunas veces resultaba un poco pues clasista y que se prolongó durante el siglo XIX. Todo esto también coincidiendo con algunas otras tendencias como la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. Algunos historiadores llaman al clasicismo romántico a la producción neoclásica de la primera mitad del siglo XIX, ya que además de coincidir con el romanticismo, estilísticamente compartía algunos rasgos con la estética romántica, al añadir cierta pues expresividad y espíritu exaltado a la sencillez y a la claridad de las edificaciones clásicas grecorromanas. Tenemos también que los factores, bueno, algunos de los factores que influyeron en el surgimiento de esta arquitectura neoclásica fueron los mismos que determinaron el contexto político, social y económico pues de la época, ¿no? En la que destacan la revolución industrial, la crisis del antiguo régimen, la ilustración, el enciclopedismo, la fundación de las academias o el despotismo ilustrado. Retomamos la primera, que es la revolución industrial, y que modificó profundamente la forma y el ritmo de la vida en las ciudades, ya que fue un adelanto, ¿no?, tecnológico para su época y en el que pues propició nuevos métodos constructivos, el empleo de nuevos materiales, pues en este caso en la arquitectura, y se buscaba dar un carácter más científico a las artes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente los artistas debían ser un poco más técnicos, más que inventores, o imitar algo que sabían que ya funcionaba en vez de crear algo. Todo este espíritu científico llevó a considerar el arte clásico como un arte pues que se definía como progresista, el desprovisto de adornos sin sentido y anhelado de la perfección de las leyes inmutables, sin depender de las impresiones subjetivas e imperfectas de lo que era hasta ese entonces pues el artista, ¿no?, lo que se definía como artista. Toda esta nueva orientación hizo que se rechazara la última arquitectura, que era la arquitectura barroca, y que se volvieran los ojos hacia el pasado en búsqueda de un modelo que ya estuviera como probado, o sea, que sabían que ya les funcionaba y que tuviera una validez más universal. Nacieron movimientos de crítica que propulsaban esta necesidad de una funcionalidad y en la supresión pues, de tanta decoración como lo ofrecía el barroco en los edificios, ¿no? Toda esta necesidad de crear edificios en la que las partes tuvieran una función tanto que sea esencial y práctica y en el que los órdenes arquitectónicos fueran elementos constructivos y no solo decorativos, tuvo como consecuencia que se denominara como una arquitectura verdadera, una construida con lógica, según estos autores. Por otro lado, la Ilustración sostenía que la infelicidad del hombre se debía a la ignorancia y a la irracionalidad, y por esto el camino hacia la felicidad era pues llevarlo a la luz de su razón por un medio de educación, ¿no? O sea, que tuviera el conocimiento y la capacidad de hacerse con un pensamiento más crítico. Aunque las primeras academias para el estudio de las artes habían surgido en Italia ya en el siglo XVI, las fundadas en el siglo XVIII pues ya eran de este tipo, ya eran ilustradas y sirvieron como transmisoras de ideas contrarias al barroco y renacentistas de las tres nobles artes, así como de aquellas obras de carácter técnico y científico que racionalizaban su práctica y su ejecución. En ese momento el arte comienza a sufrir las consecuencias de lo que era una crítica libre, fundada en los principios éticos,
en donde la arquitectura podía ser analizada como una rama del arte social y moral, y la enciclopedia, que era uno de estos factores, le atribuyó la capacidad de influir en el pensamiento y en las costumbres de los hombres, y dando como consecuencia que proliferaron así las construcciones que mejoraban la vida humana, como lo eran hospitales, como lo eran museos, bibliotecas, teatros, parques, etcétera. Eso sí, que eran pensadas con un carácter pues monumental. Retomando este factor, el enciclopedismo, precursor de la Revolución Francesa, trajo consigo una concepción romántica de la Grecia antigua. En la arquitectura, la formación requerida implicaba el conocimiento de fuentes antiguas, tales como Vitruvio, Palladio, Vignola, por lo que se hizo uno de los repertorios formales de las arquitecturas griegas y romanas. Todos los arquitectos partían de unos supuestos comunes, o sea, como de unos fundamentos, la racionalidad en las construcciones y la vuelta al pasado, aunque básicamente pues sus enfoques diferían. Otros arquitectos, los llamados utópicos, que eran como más revolucionarios o más visionarios, plantearon edificios basados en las formas geométricas. O sea, no despreciaban la herencia de lo que les daba el pasado, y aunque respetaban las normas de la simetría y la monumentalidad, pues sus edificios fueron a veces el resultado de algunas combinaciones caprichosas de formas geométricas. Entre estos dos grupos aparece una tercera opción, la de la arquitectura pintoresca, que a partir de la creación de jardines ingleses en el siglo XVIII, ordenados de forma natural lejos del geometrismo del jardín francés, se valora pues una combinación de la naturaleza con lo arquitectónico, la inclusión en el paisaje natural de los edificios que, que remedan las construcciones chinas, indias o medievales. Mucho gusto, profesor. Mi nombre es Olver Andrade José Eduardo y yo voy a hablar en relación a los aspectos simbólicos que se fueron dando dentro de la época neoclásica. Como primer punto de partida es importante entender que la arquitectura neoclásica nace a mediados del siglo XVIII, principalmente en la década de los 1750. Eh, para entender un poco su relación conceptual y simbólica de esta arquitectura, es importante entender que hay diferentes factores determinantes que influyen en la creación de la arquitectura no clásica, como viene siendo espacios de contexto político, social y económico de aquella época. ¿Por qué lo menciono? Ya que la proyección y la conceptualización de diferentes espacios o de obras arquitectónicas está condicionada por eventos como la revolución industrial, la crisis del antiguo régimen, la ilustración, el enciclopedismo, la fundación de las academias, el despotismo ilustrado. Esto va a ayudar mucho a que su influencia se recorra por todo el mundo. Bueno, otro punto igual importante y que ya empieza a jugar un factor relevante dentro del aspecto simbólico es que debido a la interrupción del barroco, ya generado por los cambios políticos, que es el principal factor determinante, pues se van dando los cambios debido a las diferentes condiciones de la época. Por ejemplo, el cambio de institución del trono español, la dinastía de los Habsburgo propone como rey a Felipe V, y pues debido a esto, el joven rey que venía de Francia, dentro de su corte realiza la incorporación de artistas de la época, tanto de su propio país como de Italia. Esto trae consigo las corrientes extranjeras del arte. Otros aspectos como el auge y la difusión de tratados sobre el arte antiguo contribuye mucho a la internalización del,
de la arquitectura neoclásica. Dentro de estas obras tenemos, por ejemplo, al alemán Winckelmann con su obra La historia del arte de la antigüedad, que es considerada una de los tratados, bueno, de los libros, donde se representan los ideales clásicos de la belleza basados en la ración. Dentro de este libro examina la historia del arte antiguo griego y teoriza sobre sus principios estéticos fundamentales, en donde define el ideal artístico clásico como medida a la exageración de lo que venía siendo la arquitectura barroca y postula una normatividad que va a estar condicionada posteriormente por la academia. Es a partir de este punto donde el aspecto simbólico se va a elegir en torno a al cambio político a, y a la ilustración social principalmente. Es así como la arquitectura pasa de ser decorativo a concentrarse en lo teórico, principalmente detrás de la rama arqueológica, en donde usa los símbolos y motivos redescubiertos en los muebles de edificios de Pompeya y Herculano. Eh, es por esto que a partir de ello hay un interés en lo que sucedió antes incluso de los romanos. Se investigan ciudades y civilizaciones como lo que viene siendo Eutoria, Grecia, que es la más importante, o Egipto. Esto genera posteriormente una nueva ola neoclásica que se vuelve más severa, más estudiada y más consciente arqueológicamente. Todo esto influye directamente en la arquitectura, y es que a través de ello se enaltece la superioridad del arte clásico, y es así como el arquitecto y los artistas deben sentir una inspiración y un deseo de recuperar los valores perdidos del clasicismo, que viene siendo la perfección. Aquí es donde el aspecto simbólico ligado posteriormente a la ilustración, que es un evento muy importante dentro del neoclásico, en donde sostenía que la infelicidad del hombre se debía a la ignorancia e irracionalidad, y como el único cambio variable para conducirlo era llevarlo a la luz de la razón por medio de la educación. Es por ello que se estudia el enciclopedismo también, y que viene siendo un espíritu precursor de la Revolución Francesa, trayendo consigo una concepción romántica de la Grecia antigua, en donde la arquitectura en su educación implicaba el conocimiento y fuentes antiguas, como lo que venían siendo arquitectos como Vitruvio, Palladio, Linola, por lo que se hizo un uso de repertorios formales de la arquitectura griega y romana dentro de los espacios arquitectónicos. Es así como este, a partir del año, digo, del siglo XVIII y ya la introducción del neoclasicismo, se ven incluidas las influencias clásicas. Es por ello que la arquitectura en su educación incluye a las fuentes antiguas, en un sentido conceptualmente, de forma estilística, comparte rasgos con la estética de la época, donde añade una cierta expresividad y espíritu exaltado a la sencillez y a la claridad de las estructuras clásicas. También es importante, y como último punto, la austeridad no clásica se opondrá totalmente al barroco, volviéndose prácticamente un movimiento antibarroquista, pero que en este caso permite la racionalización de la vida y de la actividad social.
Es así como el neoclásico hace hincapié en el orden, el equilibrio, aspectos como la serenidad, la austeridad y la sobriedad, donde su materialización genera que la línea triunfe principalmente sobre el adorno. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la tipología de la arquitectura neoclásica en Europa. Esta arquitectura reproduce las formas generadas por los griegos principalmente. Podemos decir que la arquitectura griega fue una inspiración para esta arquitectura neoclásica, tanto la griega como la romana, pero no tarda mucho en eliminar las referencias de las medidas que tomaban los griegos y los romanos para realizar sus construcciones, ya que los franceses hicieron un nuevo sistema métrico para sus construcciones, el cual favorecía un aspecto monumental en estas mismas. Solamente podemos decir que ocuparon aspectos o elementos básicos inspirados en la arquitectura griega y romana con escalas de medida diferente a las que ellos utilizaban anteriormente, precisamente para hacerlo una escala monumental. Algunas de las características que podemos encontrar es que las líneas rectas dominan sobre las curvas. Podemos ver que las líneas curvas prácticamente desaparecen. Casi todas las construcciones, como lo podemos ver aquí, tienen líneas rectas. Todas sus líneas son rectas y como podemos ver casi no hay líneas curvas. Existen menos contrastes de volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Que los volúmenes tratan de ser todos iguales y que no haya mucha diferencia entre uno y otro para que haya más contraste entre estos mismos. La simetría se generaliza y dinteles y columnas reemplazan a los arcos. Como por lo mismo que estamos viendo que ya no hay tanta curva y se utiliza más la línea recta en este estilo arquitectónico, los arcos pues evidentemente ya no están en ninguno de estos edificios. Puede que lleguen a encontrar en algunos, pero no es muy común que lo haya en este estilo. Podemos ver que todo está reemplazado por las columnas y los dinteles, y todo es a base de línea recta. Los frontones suelen ser triangulares en la mayoría de los casos. Puede que haya rectangulares y en algunos muy pocos casos circulares o con alguna curva, pero casi todos es con la línea recta. Se inspira en monumentos de la antigüedad grecorromana, como ya lo habíamos mencionado, fueron la fuente de inspiración principalmente en las columnas, dinteles, frontones, solamente con diferente escala. El concepto de la belleza, como lo hemos visto anteriormente, se destaca en la pureza de las líneas. Como podemos ver, todas las líneas son rectas o hay muy poca línea curva. Y esto mismo es para destacar la belleza de los edificios con esta línea curva. Y está totalmente en contra de efectos decorativos, a diferencia del barroco, que en el barroco y en el rococó podemos ver que se utilizan mucho los elementos decorativos excesivos, tanto en columnas, frontones y demás edificaciones, demás elementos constructivos. Y aquí lo que se trata es de simplificar más y que se vea más limpio todo, con la línea recta y sin tanto adorno. Como lo habíamos mencionado, el gusto por la sencillez tiene un predominio a lo decorativo. Entonces se ve, para este estilo es mejor que sea sencillo, que todo sea más ordenado, a que sea muy elocuente, que llame mucho la atención con mucha decoración. Algunos de los elementos que se ocupan de la arquitectura clásica son la columna, utilizando solamente el orden dórico y el orden jónico, ya que, como sabemos, en el orden corintio, el capitel es algo que llama mucho la atención, y en estos dos órdenes es algo más sencillo, como lo es este estilo que busca la sencillez antes de lo decorativo. Los frontones cambian su forma a líneas más rectas a diferencia
de estilos anteriores y como lo habíamos mencionado, regularmente siempre son en triángulo, pero llega a haber en rectos, o sea, en forma de rectángulo y en algunos casos con alguna curva, pero esto no es muy característico de este estilo. Casi todos sus elementos son rectos y muy simples. Las cúpulas y las bóvedas no son muy vistas o no sobresalen mucho, ya que, como lo habíamos visto anteriormente, lo que se trata es que todos los edificios estén dentro de un contexto. Entonces, una cúpula que sobresalga mucho de un edificio, pues sacaría todo el del contexto. Entonces, las cúpulas y las bóvedas son más sencillas. Y como resumen, podríamos decir que el neoclasicismo en la arquitectura es un retorno a lo clásico, a lo racional en la arquitectura, después de haber venido de dos corrientes muy extravagantes, que es el barroco y el rococó. El neoclásico nos regresa a algo racional, algo recto, algo más sencillo. Y este estilo está compuesto de muchos elementos arquitectónicos que están basados en mayor o menor medida en la arquitectura griega y romana. Son, como ya hemos dicho al principio, se basan solamente en esto, los toman en inspiración, pero sin embargo no se utilizan los mismos materiales ni las mismas escalas, ya que en la escala neoclásica se tiene más al monumentalismo que en las demás. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de los materiales que fueron representativos y muy utilizados durante el periodo neoclásico allá en Europa. Principalmente les voy a hablar sobre Italia, bueno, Roma, porque me pareció importante mencionar y muy representativos los ejemplos. Para empezar, hablando de materiales, los principales materiales utilizados en el neoclásico fueron piedra, sillería, mampostería, mármol, ladrillo, cemento y los revestimientos. Hay dos tipos. Los exteriores fueron hechos de placas mármol y el interior de frescos, los frescos, las paredes y mosaicos suelos. En cuanto a las técnicas de construcción, los romanos utilizaron recursos muy variados, desde el gran aprejo cuadrangular, eh, el clásico ladrillo y cemento realizado con guijarros, hormiga. En la siguiente imagen podemos apreciar un claro ejemplo, ¿no? Eh, Hablando, aquí podemos ver como las grandes placas, bueno, los grandes blocks de hormigón que se revestían con ladrillos, con diferentes formas para darle, pues, diferentes texturas y además, pues, le daban una vista muy agradable, ¿no? Mientras estaban anchos y bastante robustos, este, por dentro, por fuera, parecía ver como, em, que eran construidos de maneras más irregulares, por ejemplo, en este caso. Hablando del aparejo, el muro es el elemento sustentante continuo de un edificio. Eh, las piezas se ponen juntas y lo forman, sin dejar más huecos que los vanos de acceso, o sea, las puertas y las ventanas. Y la forma de construirlo se domina aparejo, pero se conoce también con el término latino de opus o obra. Em, Además de analizar el tamaño y la forma de los materiales, generalmente irregulares, ah, se han clasificado eh, de diferentes maneras los muros de de- con diferente tipología. El aparejo también se caracteriza
porque los materiales con los que se construyen pueden estar sin labrar, o sea, sin darles una forma en específico, parcialmente labrados para darles una forma casi regular, el sillarejo, tallados en forma de prisma cuadrangular o paralelepípedo, y según el tipo de piezas que los componen, su forma, tamaño, disposición en el que se encuentra reciben diversos nombres, que era lo que mencionaba hace rato. De hecho, aquí podemos apreciarlo, por ejemplo, con lo que mencionaba de las formas irregulares. Y bueno, hablando de los materiales irregulares, tenemos que para el caso de la mampostería, su definición sería un muro hecho con piedras de diferentes tamaños, sin labrar, amontonadas con o sin argamasa entre las que pueden quedar pequeños huecos. El opus caementicium, o cemento de piedra, es una mezcla de guijarros, cal y arena, que tienen una superficie continua. Lo que se hacía en la antigüedad es que el cemento blando se vertía en una armadura de madera y después se retiraba. Ese proceso se le conoce como encofrado. El opus incertum, que sería el muro de hormigón al que se le empotran piedras irregulares, eh, por ejemplo, este de acá, y el opus craticum, muro con estructura de madera rellena por piedras con cal o cemento, que igual, o sea, la madera servía de molde. Aquí podemos ver los diferentes ejemplos, que está el opus caementum, el opus cracum, barro y piedras con travesaños de madera, y el opus incertum, el cemento que se echaba en las piedras de tamaño irregular. Obviamente, esta era la base y se le da diferentes acabados, dependiendo de lo que se quiera. El trabajo realizado con piezas labradas o sillarejo es el opus poligonal. Las piezas tienen una forma próxima a polígonos pero irregulares. El muro ciclopeo, realizado con piedras de grandes dimensiones. El opus quadrantum, las hiladas de piedras suelen tener la misma altura. El opus testaceum, hecho a base de ladrillos o tejas cocidas unidos con argamasa. Y los ladrillos son rectangulares o triangulares. Aquí podemos ver los ejemplos. Justo, ¿no? El cemento estaba entre los ladrillos triangulares y rectangulares, como aquí podemos ver. Podemos apreciar que en el poligonal y ciclopeo no son formas regulares. Y a pesar de que en el locus quadrantum tampoco en teoría lo son, sí se, sí se está cuidando de que sea pues por lo menos todos sean cuadrados, ¿no? O sea, aquí tenemos formas muy, muy irregulares y puestas tanto en vertical como en horizontal. Y bueno, en el opus testaceum son piedras que, bueno, aquí los ponen triangulares, que justamente es el relleno, y los triángulos se ponen así para que de la parte más regular se pueda y se agarren bien. El trabajo con piezas dispuestas oblicuamente respecto al suelo sería el opus reticulatum en forma de rombos o de red, aquí representado. Eh, el opus spicatum o en forma de espinas de pez, aquí también representado. Y bueno, como podemos ver en las imágenes, están ambas están empotrados y con diferentes inclinaciones para darle ese ritmo y esas formas. También, como lo vimos de las primeras imágenes, el cemento eh, pues está entre dos paredes.
Una pequeña disculpa, tuvimos pequeñas fallas técnicas. También hay diferentes tipos de sillares. Por ejemplo, está el aparejo isodómico, que era, como lo que decía, formas un poquito más regulares. El aparejo pseudo-isodomo, estos son, o sea, van intercalando piezas más pequeñas con piezas un poquito más grandes. Y según la representación de los sillares, podemos apreciar aquí la soga y el tizón. La soga sería como la parte más ancha, el tizón sería este borde. Los sillares aparecen al exterior vistos por su lado ancho, aparejo con tizón a tizón. Los sillares aparecen al exterior vistos por el lado estrecho, aparejo de soga y tizón. Aparecen al exterior vistos alternadamente por su lado ancho y estrecho. También está el Opus Latecirium, que se hacía con ladrillos más estrechos y profundos que los actuales, y el Opus Quadrantum, con sillares generalmente de toba, conjunto de ladrillo, piedra volcánica de color variable. El aparejo solía ser de soga y tizón. Aquí podemos ver también como las mixtas, las formas mixtas que se les daba para darle un poquito más de variedad y formas. También vamos hablando del periodo neoclásico. Cabe resaltar que, bueno, podemos, justamente como lo que decía al principio, los materiales característicos son principalmente mármol, ladrillo y concreto, también hormigón. Y bueno, como dato, el Parlamento de Austria, la sede del poder legislativo austriaco, fue construido durante los años 1874-1883 para albergar a la realeza austriaca, utilizando un estilo arquitectónico griego. Fue deseo personal del emperador utilizar mármol traído de la aldea de Las en Asturias, material que ha superado todas las adversidades que se le ha puesto a prueba, pues a pesar del paso de tiempo y la erosión del aire, el Parlamento sigue en pie con toda su belleza. Y también podemos, hablando de Roma, el Arco del Triunfo en París fue encargado por el emperador francés Napoleón Bonaparte en 1806 para conmemorar la victoria de la batalla de Austerlitz. Se encuentra situado sobre la plaza de Charles en Grole. Para su construcción fueron utilizados más de 100.000 unidades de piedra de la región parisina. Bueno, muchas gracias y continúa. Mi nombre es Cabello Fuentes Victoria Isabel y les voy a exponer los sistemas constructivos del periodo neoclásico. Bien, el neoclasicismo se conoce porque desea imitar algunos conceptos estéticos del estilo griego, ya que los considera más puros que el arte romano. Por ende, hay escasa capacidad creadora, pues predomina una imitación sobre un estilo existente sobre la invención de un nuevo estilo. Como ya lo mencionamos, el material fundamental sigue siendo la piedra. Específicamente se usa más el mármol, aunque en el desarrollo de este periodo algunos nuevos arquitectos introducirán nuevos materiales, como lo es el hierro. Bueno, en cuanto a soportes, aunque se emplean los muros, el pilar y la pilastra, el elemento de soporte principal es la columna, enfocada a los conceptos griegos, como ya lo mencionaba, ya que los consideran los más puros. Aquí tenemos un ejemplo del Museo Británico, en donde básicamente todo su soporte es en columnas del estilo jónico, ya que por ejemplo podemos ver en el capitel la forma de las volutas, en el fuste las estrías con ángulos vivos, y aquí tenemos el basamento con la forma de aquí de la Escocia,
y podemos ver que se repite a lo largo de de toda la fachada del museo. En cuanto a las cubiertas, estas suelen ser abovedadas. Al contrario, están inspiradas en el arte romano, aunque sin embargo en el exterior se pueden encontrar algunas estructuras adinteladas con entablamentos y frontones triangulares. Aquí tenemos un ejemplo del interior, de un ejemplo de una cúpula sobre pechinas. Podemos ver cómo hasta arriba la adorna la figura de la religión católica. Después viene lo que es la linterna, que es de aquí. Después viene el casquete, que es la forma que ya le da a la cúpula. Después viene el tambor, que es todo esto de aquí abajo que lo adorna. Y estos tres elementos descargan sobre las pechinas, que son estas de aquí de este ejemplo. Son estas donde descarga todos los demás elementos. Bien, como otro elemento del sistema constructivo del estilo neoclásico tenemos el arco de medio punto. Este es un elemento principal de la arquitectura abovedada y se solía realizar o construir de materiales como el adobe, el ladrillo o la piedra. Aquí tenemos aquí tenemos las partes que lo conforman y lo podemos ir relacionando con este ejemplo que tenemos aquí, que es el arco del triunfo, perdón. Bien, como número 1 tenemos la clave. La clave es la dovela central del arco, que vendría siendo esta que está aquí. Después tenemos la dovela. La dovela son las piedras que le van a dar la forma al arco. Son todas estas de aquí. Después tenemos los trasdos o extrados, que esta es la profundidad externa de la dovela. Después tenemos la imposta. La imposta es esta piedra que está aquí de cada lado, que es como la base para poder empezar a darle la forma al arco, que vendría siendo esta de aquí. Bien, después tenemos los intrados. Los intrados es la profundidad interna de la dovela, que vendría siendo esta de aquí, de cada una de las dovelas. Después tenemos la flecha. La flecha es la altura que inicia desde la imposta, que es la base, hasta la clave, que es como ya lo dijimos, la dovela central. Es la altura que existe en relación a estos elementos. Después tenemos la luz. La luz es la abertura del arco, que vendría siendo esta de aquí. Y después tenemos el contrafuerte, que es el muro que protege al arco, que son estos muros que, digamos, enmarcan al arco. Aquí tenemos de ejemplo algunos frontones triangulares, retomando nuevamente el ejemplo del Museo Británico, y otro frontón en la Puerta de Alcalá. Aquí tenemos las partes. Aquí tenemos lo que es el frontón, el tímpano que puede ser adornado, como lo podemos ver en este ejemplo. Después sigue la cornisa, que es donde descansa el frontón o el tímpano. Después viene el friso, luego el arquitrabe, y ya después viene lo que es el capitel, la parte ya de la columna, y después ya el fuste, la columna en sí, y por último el estilobato. Bien, en cuanto a la decoración de este estilo, en el exterior tenemos que es muy escasa o muy clásica, como lo podemos ver en el ejemplo de aquí del Museo del Prado. En su exterior nada más es pasto y unos árboles, alguna vegetación. Sin embargo, también se llegaron a emplear las guirlandas, algunos medallones, que son estos de aquí, que los podemos ver empleados aquí nuevamente en este ejemplo. También tenemos los grutescos, estos son en el interior, que son como
pinturas como decoraciones que van en los muros, en las paredes. Y también tenemos las esfinges, que son, estas de aquí son estatuas con forma de algunos humanos relacionados zoomórficas y que también son empleadas en este estilo. Por último tenemos la simplicidad espacial y compositiva, en donde podemos ver las líneas rectas que predominan sobre las curvas y donde existe un menos contraste entre los volúmenes que van a formar a la estructura. También podemos notar que los edificios guardan proporciones basadas en volúmenes geométricos y simétricos, que esto lo facilita para los peatones o los usuarios que lo vean desde diferentes ángulos. Em, También en desarrollo en las fachadas tenemos estáticas y los pórticos con columnas, como ya lo vimos en ejemplos anteriores y en este del Museo del Prado. También toda su estructura, todo su diseño es a partir de ejemplos de templos clásicos, como ya lo vimos que son los griegos. Y esto sería todo de mi parte en cuanto a los sistemas constructivos del estilo neoclásico. ¿Qué tal, profesor? Soy Juan Manuel Aguilar Flores y yo voy a hablar sobre principales arquitectos y algunas de sus obras principales. Comenzamos con Louis Pierre Baltard, el cual fue un pintor y escritor y obviamente un gran arquitecto neoclásico francés, el cual una de sus obras más recordadas es el Palacio de Justicia de Lyon. Nació el 9 de julio de 1764 y falleció el 22 de enero de 1846 en Lyon. Continuamos con Alexander Theodore Brongniart, el cual también fue un gran arquitecto neoclásico francés, y también una de sus obras más reconocidas es el Palais Brongniart, sede de la actual Bolsa de París, el cual podemos observar en esta imagen la fachada de la actual Bolsa de París. Él nació el 15 de febrero de 1739 y falleció el 6 de junio de 1813. Continuamos con Jacques Gondot de Folleville, el cual también fue un gran arquitecto francés de la época neoclásica. Una de sus obras más reconocidas es por haber hecho el edificio para una escuela de cirugía en París, la cual en dicha escuela hizo diseños un poquito muy diferentes, como paredes curvas, alguna semicúpula dentro para el anfiteatro, y este arquitecto nació el 7 de junio de 1737 y falleció el 29 de diciembre de 1818. Como podemos observar en la imagen de aquí abajo es la fachada de la Escuela de Cirugía de París. Hablando un poquito de arquitectos de Europa del estilo neoclásico, está Karl Gotthard Langhans, el cual fue un arquitecto alemán. Dicho arquitecto realizó varios viajes a Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, y se formó un poquito en el estilo barroco, pero se orientó hacia el neoclásico. Como lo podemos observar, una de sus principales obras fue la Puerta de Brandenburgo de Berlín. Este arquitecto nació en diciembre de 1732 y fallece en octubre de 1808. Otro gran arquitecto del neoclásico de Europa es Sir John Sloane, el cual fue un arquitecto británico de la arquitectura neoclásica. El arquitecto viaja a Italia, a Sicilia, entre los años de 1778 y 1780, en el cual ejerce una gran influencia en su obra, la cual en 1788 fue nombrado un arquitecto conservador del Banco de Inglaterra, la cual su fachada podemos observar en esta imagen.
Continuando con algunas de las obras más importantes, en el país de Francia tenemos el Petit Trianon, el cual es un pequeño palacio construido entre 1762 y 1768. Esta imagen que observamos es la fachada oeste del Petit Trianon de Versalles, considerada uno de los principales ejemplos del neoclásico francés. Continuando con alguna otra obra importante del neoclásico en Europa, tenemos en Alemania la Puerta de Brandenburgo, la cual ya habíamos mencionado anteriormente, del arquitecto Brand Gotthard, de estilo neoclásico. Esta construcción está construida de pura piedra arenisca, la cual tiene una altura, esta puerta, de 26 metros de altura, 65 metros y medio de anchura y 11 metros de longitud, y se considera un poco del estilo neoclásico temprano. Otra de las principales obras en neoclásico de Europa es en Gran Bretaña, el cual se encuentra este museo de arte, el cual es el Museo Británico, y es uno de los museos más importantes y visitados del mundo, y se localiza en Londres, Reino Unido. Una obra también importante del neoclásico en Europa se encuentra en Italia, la cual es la Villa Real, y esta fue construida entre 1790 y 1796. Esta es una obra principal del monumento neoclásico milanés. Dentro de esta villa se encuentran obras como de Luigi Acquisti, el cual es un gran escultor italiano enfocado a esculturas neoclásicas. En España tenemos una gran obra importante, la cual es el Museo del Prado. Este proyecto arquitectónico fue aprobado por Carlos III en 1786. Con esto se supuso la culminación de la carrera de Villanueva y una de las cimas del neoclásico español. Y por mi parte sería todo. Gracias.